Hoy trataremos de entender lo que realmente significa esta derrota de Luisa González frente a Daniel Noboa en las elecciones de Ecuador. Ya veíamos en las elecciones de Estados Unidos que el sistema electoral permitía que individuos como Donald Trump, que es un individuo con sentencia en las cortes de Nueva York por fraude, que además está acusado de intento de golpe de Estado, que además está acusado de violación y de muchos otros delitos. Sin embargo, logró llegar a la presidencia de Estados Unidos y ser ahora el amo y señor de ese país. Un individuo que ha puesto con su política de aranceles y su deportación masiva de migrantes a Estados Unidos en una hoguera en la que sus amigos y sus enemigos comienzan a frotarse las manos pensando en la seria posibilidad de que Estados Unidos pueda ser vulnerable. Hoy, las elecciones de Ecuador nos han enseñado que también este sistema electoral, que es el mismo de los Estados Unidos, solo que aquí el voto directo y secreto no va a colegios electorales, sino que va directamente al Consejo Nacional Electoral y este proclama el candidato ganador, nos muestra que individuos como Daniel Noboa, que han podido invadir una embajada, que han hecho lo que le da la gana con la vicepresidenta, que han asumido el cargo de presidente durante la campaña electoral y al mismo tiempo han hecho campaña electoral, que han podido disponer de fondos públicos para hacer campaña electoral, que han podido comprar los votos mediante bonos y dádivas, regalos, que han podido ocultar su complicidad y la de su familia en algunos delitos y en el intento de apropiación del más rico pozo petrolero del Ecuador, el Campo Sacha, de la apropiación de minas como la mina de La Plata, que ha pretendido múltiples acciones en las cuales ha utilizado a las Fuerzas Armadas y a la policía para la intimidación y que se presenta como un Komodo, aquel personaje de la película Gladiador, que personalmente va a capturar a los delincuentes en la zona 8 de la provincia del Guayas, rodeado de sus fuerzas militares y policiales, que además contrata mercenarios, individuos sin Dios ni ley, que ofrecen su vida y sus habilidades, la habilidad especialmente de matar, para gobiernos, que se diferencia de los sicarios, que son individuos que ofrecen sus habilidades, inclusive la de matar, pero básicamente a los capos mafiosos. Esa es la diferencia entre los mercenarios y los sicarios. En esta situación, el Ecuador vota y vota por Daniel Noboa, a pesar de tener conocimiento de todo lo malo que ha sido el proceso y el procedimiento del gobierno de Daniel Noboa durante los 18 meses que él ha estado en el gobierno, ahora 17, digamos. Bien, pero
¿Hasta dónde es bueno que Daniel Noboa haya ganado las elecciones? ¿Hasta dónde es bueno que el Ecuador pueda tener una continuidad en un gobernante? Es decir, que el gobernante pueda estar más de 2 años, que es el drama que pasamos ya desde el año 2000 hasta el año 2008, y luego el drama que hemos pasado desde el año 2020 al 2025. Esta inestabilidad de los gobernantes parece que es uno de los graves problemas de todos los países, puesto que cuando los gobiernos son tan fugaces, los países sufren colapsos, y esto es lo que estábamos a punto y estamos a punto de ver en el Ecuador. Sin embargo, queda demostrado que en los negocios, en la política y en la guerra, todo vale. Que la política es, al igual que los negocios y al igual que la guerra, actividades humanas sin ética, sin moral. El dinero en sí es un dios en este momento en la humanidad, porque la humanidad entera ha dejado de rendirle culto a dioses como los dioses cristianos, los dioses musulmanes, el dios budista, los dioses hindúes, y le rinden culto a un nuevo dios que es el dios dinero. Y este dios dinero es el que destruye toda la ética y toda la moral. Esto de que el dinero destruye la ética y la moral de todos los países, de todas las personas, de manera igual en cualquier parte del planeta, es algo similar a lo que hace la ciencia. Para la ciencia también no existe la ética. La ciencia, una vez que descubrió la bomba atómica, habrán otros que fabriquen la bomba atómica. Una vez que se descubrió que se podía hacer guerra electrónica, que la electricidad se podía utilizar como arma, la ética se fue al piso. Y así, todos los inventos humanos utilizados en la guerra en sí y todos los descubrimientos científicos en sí destruyen la moral y la ética. Este es un drama muy particular de la sociedad humana. Ante esta realidad, la gloria, el éxito de Rafael Correa y de Luisa González ha sido poder unir a la izquierda del Ecuador. ¿Y cuál es la diferencia entre la izquierda y la derecha del Ecuador? Que la derecha del Ecuador es una serie de movimientos políticos y partidos políticos que tienen por Dios al dinero y al mercado, donde la economía es lo que más pesa. En cambio, el socialismo y los socialismos en general a lo largo de la historia han creído que el ser humano es más importante que el mercado. Entonces, los seres humanos deben valer, deben ser más importantes que el dinero. Y esta es la confrontación entre el socialismo y el capitalismo, esencialmente. Pero estamos en un momento en que la humanidad ya no está formando solamente núcleos de
centenas de miles de seres humanos, sino que las ciudades, los países, tienen millones de seres humanos. Y la diferencia de estos seres humanos con los seres humanos antes del siglo XXI es que en este momento la mayor parte de los seres humanos del planeta saben leer y escribir y también saben utilizar la internet, el celular, saben utilizar los medios de comunicación, los medios de movilización, los medios de transporte, saben utilizar la información y buscar información. Entonces, esto hace que sea muy diferente el ser humano del siglo XXI con el ser humano del siglo XX. Es por eso que países que tienen un gran volumen de seres humanos, como la India y la China, que están educados, que tienen conocimientos, que saben leer y escribir, que saben manejar herramientas tecnológicas, han pasado a ser los nuevos países en esta competencia global que están desplazando a las potencias europeas que ya desde siglos atrás comenzaron a educar a su población y a Estados Unidos. Esta realidad nueva también significa que los seres humanos estamos confrontados por razones del cambio climático. Es que la vida natural, el ambiente, el aire, el agua, la naturaleza se encuentran seriamente trastornadas por este desarrollo del ser humano. El ser humano ha llegado a transformar el planeta Tierra en lo que todo el mundo conoce como globalización. Esta transformación del planeta Tierra, que es y ha sido en un principio favorable a los seres humanos y perjudicial para el resto de especies del planeta, comienza a revertirse y estamos frente a hechos reales donde la naturaleza comienza a expulsar al ser humano y comienza a expulsarlo al ser humano de ciudades, comienza a expulsar al ser humano de lugares donde ya es imposible encontrar agua, donde se ha profundizado el desequilibrio y el medio ambiente se ha convertido en un lugar complicado, en un lugar difícil para la existencia de seres humanos. Esta realidad nos golpea fundamentalmente a continentes como el continente americano, que se extiende desde el Ártico hasta la Antártida en forma vertical a lo largo del planeta y a lo largo de diferentes zonas climáticas. Y esto hace que el continente americano sea un continente altamente susceptible tanto a los trastornos que suceden en la atmósfera como a los trastornos que suceden en el Océano Pacífico y en el Océano Atlántico. Frente a esta realidad, los gobiernos débiles, los países pequeños, aquellos que han sobrevivido y se sustentan en la monoproducción, en la producción de materias primas, se encuentran en grave situación porque producir estas materias primas, especialmente en base a la agricultura, a la pesca o a la minería, han trastornado el ambiente y han convertido a esos países en países donde ya la pobreza no es solamente un problema de los seres humanos que habitan en ese lugar, sino también es un problema de la naturaleza que reacciona
en el caso de Ecuador, con sequías atroces y ahora con inundaciones atroces también. Esto complica el panorama para el nuevo presidente, que no solamente tiene que enfrentar el problema del narcotráfico y la violencia que han convertido al Ecuador en el tercer país más peligroso del mundo, en el más peligroso de América Latina, en el más violento de América Latina y en el más violento de Hispanoamérica. Esto se produce debido a que luego de la pandemia el mundo entero entró en un nuevo orden, y este nuevo orden parte de que las nuevas enfermedades que afectan a los seres humanos ya no son las generadas por virus y bacterias, sino que son las generadas por la misma organización social, por la forma de convivencia. Y esto se produce con trastornos mentales, depresiones, aumento de la infertilidad, aumento de las enfermedades transmisibles, aumento de las enfermedades genéticas. Esto hace que nosotros, los seres humanos, especialmente de estos países más pobres, nos veamos abocados a la necesidad de sobrevivir mediante actividades ilegales como el tráfico de drogas, el tráfico de seres humanos, el tráfico de especies, etcétera, etcétera. Y a su vez los países desarrollados se convierten en los mejores compradores y consumidores de estos productos ilegales. Y estos productos ilegales finalmente se convierten en gobiernos que facilitan el tráfico de drogas, como el caso de lo que son los talibanes, o que tratan de contener al tráfico de drogas, al tráfico humano, al tráfico migratorio, como son los países de América Latina, en especial los países de México, Centroamérica y los países andinos. En esta situación, el gobierno que recibe, o las situaciones a las que se enfrenta el gobierno de Daniel Noboa en este periodo, no solamente es el problema de la gran sequía que produjo un trastorno en la producción de energía eléctrica, que es en su mayoría producida por fuentes de agua, energía hidroeléctrica, sino que además ha producido el invierno una destrucción masiva de las carreteras, zonas de alta inundación donde se han perdido cultivos y además donde proliferan las enfermedades, pues el retorno de aguas servidas en ciertas ciudades se convierten a las ciudades en focos infecciosos. Ante esta realidad, Daniel Noboa se ve desbordado y posiblemente tendrá que enfrentar no solamente estos trastornos ambientales, estos trastornos sociales generados por el narcotráfico, que se ha convertido en el principal producto de exportación y el más rentable producto de exportación ecuatoriano, sino que además tiene que enfrentar una crisis moral en la que el gobierno
la forma de llegar al gobierno, la forma de llegar al poder se fundamenta en hacer trampas, en utilizar los recursos del Estado, en comprar votos, en utilizar la Internet y los medios de comunicación para fabricar realidades que no existen, para prometer cosas que no se pueden cumplir. En esta situación, Luisa González y Rafael Correa, junto con Leonidas Issa, han conseguido algo que parecía imposible: unir a las izquierdas. Y esto de unir a los partidos políticos de oposición es algo inédito en el Ecuador, pero también es algo inédito en toda América Latina, porque desde nuestra independencia, nosotros, los países de América Latina, fuimos sometidos, tanto por Inglaterra como por Estados Unidos, mediante el conflicto interno, es decir, guerras civiles como la guerra de los 1000 días en Colombia, que permitió a Estados Unidos cogerse Panamá para construir el canal, o conflictos externos como ha sido las guerras entre Ecuador y Perú, que permitieron a Estados Unidos ocupar la base de Galápagos para controlar la navegación por el Pacífico Sur y la entrada y salida del puerto de Panamá, del canal de Panamá, y al mismo tiempo le permitió a Perú invadir los territorios caucheros de Ecuador para poder abastecer al ejército norteamericano durante la Segunda Guerra Mundial. Esta realidad de América Latina, un lugar donde el conflicto social interno se agudiza y se complica, se traduce en países que no pueden hasta el momento crear una comunidad económica como la Comunidad Económica Europea, que ha logrado reunir a 32 países. Nosotros, América Latina, no hemos podido crear comunidades económicas sin fronteras entre los países, con libre comercio, con libre tránsito de personas. Y esta, al parecer, es la necesidad urgente que vemos los latinoamericanos, pues el muro de Trump y los aranceles han convertido a Estados Unidos en un país difícil, pero durante décadas se convirtió en el principal proveedor no solamente de ciencia, tecnología y entretenimiento, sino también de divisas, de remesas para los latinoamericanos, que ahora ya no pueden enviarlas porque están siendo deportados masivamente. Este problema de la deportación y de los aranceles de Estados Unidos a todo el mundo y a los países latinoamericanos en especial, complica, junto con la deportación masiva de ecuatorianos, los planes de gobierno de Daniel Noboa, y hacen que la perspectiva de su gobierno sea bastante crítica. Muchas gracias.